mi prima me envió unas fotos. En una se veía el rostro tranquilo de mi novio durmiendo plácidamente. A su lado, había un test de embarazo con resultado positivo. Su tono era despreocupado. Solo quiero a Lucas. Nada más. Me reí al mirar la pantalla del chat. En ese momento supe que Vivian también había renacido. Esta vez, lo estaba apostando todo por Lucas. En mi vida anterior, Julian se suponía que iba a casarse conmigo. Pero cuando mi prima Vivian se enteró de lo influyente que era la familia de Julian, no lo aceptó. Armó un escándalo exigiendo reemplazarme en el matrimonio arreglado y casarse ella con Julian. Después de un banquete, incluso se desnudó y se coló en la habitación de Julian. Aunque no logró seducirlo, sus locuras arruinaron por completo mis posibilidades de casarme con él. Mi familia la consentía muchísimo. Desde pequeña siempre había sido muy dulce al hablar. Mientras que a mí, que solo me preocupaba por estudiar, me trataban con indiferencia. Después de la rabieta de esa nieta, mi abuelo aceptó y la casó con Julian. Pero una vez casada, Vivian se quedó atónita. Julian resultó ser un inválido enfermizo, medio muerto, con una pierna coja y un temperamento impredecible. Mientras tanto, yo conocí a mi novio Lucas, me casé con él tras unos años de relación y comencé mi propio negocio. Vivian, asqueada de que Julian fuera discapacitado, empezó a clamar por el divorcio poco después de la boda. Justo cuando mi carrera estaba prosperando, ella volvió a armar un escándalo exigiendo mudarse. Ninguna de las dos familias quiso consentirle sus berrinches y la instaron a sentar cabeza. En lugar de eso, Vivian comenzó a salir con otro hombre fuera del matrimonio, y ambos se volvieron inseparables, convirtiéndose en el hazmerreír de su círculo social y avergonzándose a sí mismos. Julian no tuvo más remedio que aceptar el divorcio. Vivian no imaginaba que, tras casarse con su novio Jake, descubriría que era un farsante. Lejos de ser el heredero rico que decía ser, Jake era un inútil que bebía, apostaba y hasta tenía antecedentes de violencia doméstica. Para entonces, Vivian ya estaba embarazada de su hijo. Regresó llorando a casa de sus padres, insistiendo en abortar. Pero en ese momento, toda su familia ya estaba sumida en el caos, aislada por su círculo social por haber ofendido a la familia de Julian. Vivian se dio cuenta de que incluso su abuelo, que siempre la consentía, y sus padres indulgentes ya estaban perdiendo la paciencia con ella. Ya estás casada, vive bien con él. ¿Qué hombre no tiene unos cuantos malos hábitos? En cuanto volvió a casa, Jake volvió a golpearla brutalmente. Le ordenó que empacara de inmediato. Había vendido su casa para pagar sus deudas de juego. Una vez que alguien cae en el círculo vicioso de las apuestas, ya no puede salir. De la noche a la mañana, su casa y su coche desaparecieron. Vivian regresó humillada a casa de sus padres, suplicándoles entre lágrimas que le dieran dinero. Al principio, su familia aún la consideraba de los suyos y le daba dinero para que pudiera sobrevivir. Pero más tarde, cuando Jake descubrió que la familia de Vivian tenía algo de dinero, hizo una apuesta temeraria. Esta vez, ni vendiendo todo lo que tenían podrían cubrir la deuda. Cuando Vivian volvió a aparecer en la puerta de sus padres, la rechazaron. Justo en ese momento, Lucas y yo regresamos. Vestido con un traje impecable, Lucas parecía todo un hombre exitoso, mientras yo llevaba un conjunto elegante y profesional, todo de marcas de diseñador de pies a cabeza. Los vecinos me elogiaban por mis logros, admirando cómo ayudaba a mi esposo a gestionar la empresa con tanta eficiencia mientras él seguía siendo un hombre dedicado a la familia. Sonreí levemente y vi a Vivian de pie cerca. Desaliñada y demacrada, sus ojos ardían de resentimiento. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, se abalanzó sobre mí intentando agarrarme del cabello. Todo esto es tu culpa. Yo me casé con ese hombre en tu lugar. Todo lo que tienes debería haber sido mío. Lucas se colocó delante de mí para protegerme, con expresión de asco, y ordenó a la seguridad del vecindario que se llevara a Vivian. ¿Quién lo hubiera imaginado? Después de regresar a casa, Vivian detuvo a Jake durante otro episodio de violencia doméstica. ¿No te falta dinero? ¿Conoces a mi hermana Serena? Su esposo Lucas es extremadamente rico. Si pudiera secuestrarla y extorsionarle dinero a Lucas, él pagaría una fortuna.
Jake investigó y descubrió que era exactamente como ella decía. Mi esposo y yo teníamos negocios prósperos a nuestro nombre y muchísimos bienes personales. Jake, que originalmente solo era un matón, había desarrollado una adicción a las drogas mientras apostaba y tenía un montón de hermanos turbios. Ese mismo día, Vivian me hizo una videollamada. En la llamada, se disculpó llorando, recordando cosas de la infancia para despertar mi compasión. Finalmente, me invitó a una cafetería para hablar de corazón a corazón, diciendo que quería divorciarse de Jake y necesitaba mi ayuda. Yo no sabía que Vivian ya no valoraba su propia vida en ese momento. Solo quería verme sufrir, verme morir, verme caer al abismo. Pensando que Vivian realmente buscaba ayuda, reuní materiales de abogados de divorcio para dárselos en nuestra cita. Pero en cuanto bajé de mi coche, alguien me drogó por detrás y me arrastró a un vehículo. Cuando desperté, estaba en un almacén abandonado. Vivian me miraba emocionada junto a Jake y unos cuantos cómplices. Serena. Ja ja ja. ¿Quién habría pensado que terminarías así? Te lo mereces. Ella se reía triunfante, sin darse cuenta de la señal de Jake. Incluso cuando le estaban atando, seguía maldiciendo. Jake, ¿qué estás haciendo? Fue idea mía. ¿Por qué me estás atando? Jake sacudió la ceniza del cigarrillo con una sonrisa burlona. Con tu incluida, nuestras posibilidades de conseguir el dinero son aún mejores. Vivian entró en pánico, pero Jake la ignoró, alegre, y se marchó con los demás a apostar. Solo quedó un criminal de aspecto siniestro vigilándonos. No sabíamos que ese hombre era mentalmente inestable. Esa noche se volvió loco, empuñó un cuchillo y nos mató a las dos. Cuando volví a abrir los ojos, regresé al momento en que Lucas y yo apenas llevábamos un año de conocernos. Vivian y Julian aún no estaban comprometidos. Cuando Vivian dijo de repente que no quería casarse con Julian, empecé a sospechar, ¿acaso ella también había renacido? Ahora, meses después, me envió estos mensajes, confirmándolo por completo. Vivian efectivamente había renacido. Durante esos meses, supe que Vivian había estado intentando seducir a Lucas en secreto. Como había estado casada con Lucas durante años en mi vida anterior, conocía mejor que nadie cada palabra y cada acción suya. Su infidelidad no podía escapar de mis ojos. Sin embargo, lejos de detenerlo, incluso lo empujé un poco. Cuando Vivian anunció orgullosa que estaba embarazada del hijo de Lucas, por fin respiré aliviada, porque yo sabía que Lucas podía parecer impecable por fuera, pero en el fondo no valía nada. Era egoísta por naturaleza, frío, arrogante y engreído. En mi vida anterior, solo mantenía una fachada de obediencia porque yo sostenía el control vital de la empresa. Pero siempre había deseado en secreto mi caída para poder apoderarse completamente de la compañía. Esto también venía de nuestra vida pasada. Los métodos de secuestro de Jake y su gente eran torpes. Sin embargo, hasta mi muerte, nunca llegó ningún rescate. La crueldad de Lucas superó mi imaginación. Que una tonta como Vivian se encontrara con un Lucas así. Eso sí que sería un espectáculo digno de ver. Al día siguiente, Lucas me llamó. Tras un momento de silencio, preguntó, ¿Vivian es tu prima? ¿Qué te dijo anoche? Fui directa al grano. Dijo que está embarazada de tu hijo. Felicidades, Lucas. Vas a ser padre. Al oír lo tranquila que estaba, Lucas preguntó, ¿por qué no estás enojada? Sonreí. ¿Por qué me enojaría por algo que he estado esperando? Serena, lo siento. Se aprovechó de mí cuando estaba borracho. Me tomó completamente por sorpresa cuando me encontró ayer. Lucas explicó desesperadamente intentando justificarse. Haré que se deshaga del bebé. Serena, por favor, no te lo tomes a pecho. Respondí con impaciencia. Con el carácter de Vivian, ¿de verdad crees que te dejará ir tan fácilmente? Solo puedo felicitarles a los dos por su próxima boda por adelantado, querido cuñado. No entendía por qué Lucas seguía actuando. ¿Acaso albergaba algún sentimiento ridículo? Tal como predije, esa misma noche Vivian mencionó el asunto en casa, anunciando su compromiso con Lucas. En la mesa, me miró de manera provocadora,
con el rostro lleno de arrogancia, como si ya estuviera viviendo la vida de la esposa de un CEO. Yo sonreí con calma y levanté mi copa para felicitarla. Esa noche, me acorraló en un pasillo desierto. Serena, tú también has renacido, ¿verdad? Vivian se burló. En esta vida nunca me superarás. Solo cásate con ese hombre enfermizo y ya está. Sonreí y dije, entonces será mejor que amarres bien a tu vaca lechera. No dejes que se te escape con otra. Si Lucas podía ser seducido por alguien como Vivian, otras tendrían muchas formas de arrebatárselo más adelante. Sin mi control férreo y mis capacidades, ¿podría Vivian realmente mantener a Lucas bajo control? Unos días después, Vivian y yo nos comprometimos el mismo día. Ella con Lucas y yo con Julian. La familia de Julian originalmente me había elegido como su candidata preferida para el matrimonio porque me gradué de una universidad prestigiosa y tenía habilidades sobresalientes. Por eso, aunque mi familia no era especialmente influyente, la familia de Julian vino a buscarnos. Cuando Vivian se echó atrás en el matrimonio, mi familia se sintió profundamente avergonzada. Regañaron duramente a Vivian delante de la familia de Julian, salvándoles la cara. Sin embargo, incluso después de ser reprendida, los ojos de Vivian seguían brillando con alegría secreta, convencida de que había escapado por completo de la miserable vida de su pasado. Aunque la familia de Julian tenía ciertas reservas, al final aceptaron, ya que Julian estaba delicado de salud y querían a alguien que pudiera apoyarlo. En el banquete de compromiso, por fin conocí a Julian. Vestido con ropa formal, parecía algo delgado, con ojos de flor de durazno caídos, tosiendo de vez en cuando. A pesar de su grave enfermedad, no se notaba de inmediato en su apariencia porque era simplemente demasiado guapo, demasiado llamativo. Me sorprendí un poco. En mi vida anterior, Julian siempre se había excusado de asistir a la boda de Vivian por mala salud. Nunca imaginé verlo en este banquete de compromiso en esta vida. Como rara vez me lo había encontrado antes, siempre había sentido vagamente que Julian era más de lo que aparentaba. Pero como no teníamos ninguna relación, nunca me molesté en investigarlo más. Este banquete de compromiso marcó nuestro primer encuentro. Aún así, le mostré toda la cortesía, acercándome para tomar su mano, fría y pálida, exactamente como se sentía al tacto. En el instante en que nuestras manos se tocaron, las orejas de Julian se pusieron de un rojo brillante. En ese momento, no pude evitar soltar una risita suave, sintiendo de repente que casarme con él quizá no sería tan malo como había imaginado. Como mi prima y yo nos comprometimos el mismo día, y una de nosotras era con Julian, eso atrajo la atención de todos los círculos. Julian reapareció ante el público, y supe que años atrás había sido una figura extraordinariamente talentosa, proveniente de una familia excelente, pero que nunca abusó de sus privilegios, dedicándose a estudiar en el extranjero. ¿Quién habría imaginado que poco después de regresar al país sufriría un accidente de coche que lo dejó con una pierna lisiada, seguido de una enfermedad grave que destruyó por completo su salud? Cada vez que se mencionaba a Julian, todos suspiraban con lástima. En el banquete de compromiso, noté que muchas personas miraban sutilmente a Julian. Mientras yo estaba a su lado, numerosos invitados se acercaban a intercambiar saludos corteses, pero luego se marchaban mostrando expresiones de compasión. Al ver el rostro inexpresivo de Julian, de repente sentí una punzada de incomodidad en el corazón. Incapaz de contenerme, me acerqué a él y le pregunté, ¿estás cansado? ¿Quieres volver a descansar? Julián alzó la mirada hacia mí y sonrió con indiferencia. Está bien. Estoy bien. No sería bueno que no apareciera en la fiesta de compromiso. Me pareció un poco extraño. En nuestra vida anterior, él tampoco había asistido a la fiesta de compromiso de Vivian. Justo cuando estaba pensando en eso, Vivian se acercó con paso orgulloso, tomada de la mano de Lucas. Hermana, ¿por qué te escondes aquí? Miró a Julián, sin poder ocultar el regocijo en sus ojos. Cuñado, ¿de verdad tu salud puede soportar estar afuera? Hermana, deberías tener más cuidado en el futuro. Después de todo, él es tu marido. Vivian me miró triunfante, mientras con la otra mano apretaba de forma provocadora la mano de Lucas. Lucas evitó mi mirada y, tras un largo rato,
solo logró lanzarme una mirada incómoda. Serena. Yo asentí con frialdad, respondiendo al saludo. En ese momento, se acercó un hombre de mediana edad riendo con ganas. Levantando su copa con alegría, dijo, «Felicidades por su compromiso». La expresión de Lucas se volvió seria al instante. Yo también lo reconocí. Era el presidente de PrimeWave Corporation, un hombre de gran estatus e influencia que controlaba numerosos proyectos. Podía decirse que quien lograra entablar una buena relación con él, podría asegurarse una parte de los beneficios. Totalmente ajena a la situación, Vivian siguió presumiendo con arrogancia. «Cuñado, ¿lo sabías? Mi esposo antes tuvo algo con mi hermana». La sonrisa en los ojos de Julián desapareció, apretó los labios y me miró. Yo le tomé la mano y respondí con calma, «No hace falta sacar el pasado». «¿No es usted el señor Charles?» «Gracias por sus bendiciones». Charles, astuto, percibió la tensión entre las dos parejas comprometidas. Entrecerró los ojos con picardía. «Julián, tu tío no tiene mucho que ofrecer, pero hace poco adquirí una excelente pintura. Considérala mi regalo de compromiso para ti». Julián mantuvo la cortesía y sonrió. «Gracias, tío Charles». Charles le dio una palmada en el hombro a Julián. «¿Y quiénes son estos dos?». Miró con curiosidad a Vivian y a Lucas. Al ver la pregunta de Charles, Lucas se preparó ansioso para presentarse. «No importa. No es importante. No hace falta perder el tiempo». Charles sonrió y volvió a darle una palmada en el hombro a Julián. «Me retiro entonces. Definitivamente prepararé un gran sobre rojo para tu boda». Después de que se fue, Vivian curvó los labios y murmuró entre dientes, siendo tan educado con un «qué tonto ciego». Mientras tanto, noté que la expresión de Lucas se ensombrecía, ya empezando a sentir resentimiento hacia Vivian. Él soltó «cállate», y luego se giró con una sonrisa hacia Julián. «Julián, Vivian está siendo infantil. Pronto seremos familia. Cuidémonos mutuamente». Julián lo ignoró y, en cambio, apoyó suavemente la cabeza en mí. «De repente me siento un poco mareado. Vamos a algún lugar más tranquilo para despejarnos». Yo sonreí. «De acuerdo». Antes de irnos, todavía pude oír a Vivian decir, «Sigue actuando como un fantasma enfermizo». Lucas respondió furioso, «¿Eres estúpida? Cállate». Con una sonrisa burlona, escuché la discusión detrás de mí mientras alejaba a Julián de la escena en su silla de ruedas. Aunque solo era un compromiso, bajo la insistencia de ambas familias, Julián y yo ya nos habíamos mudado juntos, supuestamente para fortalecer nuestra relación. Julián se veía indefenso, pero aún así ordenó a los sirvientes que prepararan una habitación para mí. La habitación era acogedora y espaciosa, decorada con un estilo que se ajustaba a mis gustos. Era evidente que había investigado sobre mí. Entonces comprendí que Julián no era tan simple como parecía en la superficie. Pero como no me había hecho daño y, en cambio, me trataba con verdadero respeto, yo estaba más que feliz de ocuparme de mis propios asuntos. La primera noche después de mudarme, fui completamente honesta con Julián. «Quiero empezar mi propia empresa», dije. «Sinceramente. Tengo un plan completo del proyecto y una evaluación de riesgos de inversión. No te lo digo para pedirte nada. Solo quiero que sepas que quizá no pueda cuidarte a cada momento como esperan tus padres. Pero ten por seguro que cumpliré mis deberes como esposa y no haré nada inapropiado». Julián miró mi expresión seria y fingió pensarlo. Supongo que no me casé contigo solo para tener otra ama de llaves en casa», dijo sonriendo. «Eres mi futura esposa. Por supuesto, respeto y apoyo tus decisiones incondicionalmente». Yo lo miré atónita, sintiéndome algo confundida. En mi vida anterior, cuando le dije a Lucas que quería iniciar mi propia empresa, él decía, «trabajemos duro juntos». Pero en realidad, siempre, de forma sutil o no tan sutil, insinuaba cómo se comportaban otras esposas, intentando empujarme de vuelta al rol doméstico. Antes de que me secuestraran,
Lucas incluso se había esforzado en persuadir a quienes me rodeaban, intentando que aceptara quedarme en casa preparando un embarazo justo en la etapa más crítica del desarrollo de mi empresa. Así que las palabras de Julián me dejaron momentáneamente paralizada. Él me vio distraída y movió la mano frente a mi rostro con confusión. ¿Qué pasa? Volví en mí y lo miré en blanco. Julián no pudo evitar reírse. Solo dije, si necesitas dinero, contacta directamente a mi secretaria. Yo negué con la cabeza. No hace falta. Tengo mis propios fondos. Para mi sorpresa, el hombre frente a mí bajó las pestañas. Me agarró la mano, con los ojos llenos de desánimo. Soy tu prometido. Si ni siquiera quieres usar mi dinero, ¿eso significa que no te gusto? Mi rostro se sonrojó al instante. No, no es eso. Eso, por supuesto, era una mentira. Ni siquiera conocía a Julián antes. Así que, ¿cómo podría gustarme? Pero Julián pareció realmente complacido con mis palabras. A mí también me gustas. Tengo mucho dinero. Tómalo y úsalo como quieras. Invierte en lo que sea. Sus ojos brillaron mientras añadía, mi esposa es tan capaz. Incluso sabe hacer negocios. Por un momento, me sentí tan halagada que me mareé, como si flotara de regreso al dormitorio en un trance. No fue hasta que estuve acostada un rato que me di cuenta. ¿Acaso Julián no se graduó de una escuela internacional de negocios de primer nivel? En lo que respecta al comercio, nadie podía ser más hábil que él. ¿Cómo podía elogiarme con tanta sinceridad? Era como si un investigador postdoctoral le diera palmaditas en la cabeza a un niño de primaria y le dijera, «Wow, eres increíble sumando y restando números de una sola cifra». A la mañana siguiente, me levanté de la cama de mal humor para desayunar, solo para descubrir que Julián ya estaba despierto, sentado en silencio en su silla de ruedas en la mesa del comedor, con un libro. Al verme, lo dejó a un lado y sonrió. «Ya despertaste. Ven a desayunar». Miré la mesa. Cada plato era mi favorito. Sosteniendo la cuchara, estaba completamente confundida. ¿Así era la vida lujosa que Vivian había estado viviendo? ¿Por qué demonios hacía tanto escándalo por divorciarse de Julián? Incluso engañándolo con Jake, ese estafador de aspecto amenazante. Mientras saboreaba la deliciosa comida en mi boca, me pregunté si Vivian tenía algún problema mental oculto que yo no conocía. Con un hombre tan guapo como Julián a su lado y comida gourmet todos los días, aunque alguien intentara echarme, yo me aferraría con todas mis fuerzas. Julián me observó a un lado y me recordó con suavidad, come despacio. La cocina preparó bastante. Me contuve, masticando lentamente y con delicadeza. Después de limpiarme los labios, recordé que probablemente debía cumplir con algunos deberes de prometida. Tomando el tazón tibio de gachas, pregunté, ¿quieres que te dé de comer? Los ojos de Julián se abrieron y hasta las puntas de sus orejas empezaron a ponerse rojas. Divertida, no esperé su respuesta y tomé una cucharada, llevándosela a los labios. Un rubor se extendió por el rostro del hombre mientras abría lentamente la boca y tragaba. Mi corazón se derritió. ¿Cómo podía ser este el mismo Julián del que se decía que era malhumorado y psicológicamente retorcido por la enfermedad? Era absolutamente adorable. Después de esa conversación con Julián, empecé a crear mi propia empresa. Gracias a la experiencia acumulada en mi vida anterior, todo avanzó sin problemas. También evité muchos tropiezos en los que antes había caído, apoyándome en mis recuerdos. Vivian y Lucas pronto se casaron y Lucas comenzó a dirigir su negocio. A diferencia de mi vida anterior, en la que podía aprovechar mis conexiones familiares y mi comprensión personal para ayudarlo a planificar y gestionar los asuntos de su empresa, esta vez tenía a Vivian, que solo sabía comer, beber y comprar, soñando cada día con vivir como una rica socialité. En varias cenas de negocios a las que asistimos juntos, noté que Lucas se veía cada vez más demacrado. El crecimiento de la empresa estaba lejos de ser tan exitoso como en la vida anterior, avanzando a trompicones. También recibí noticias de que Vivian y Lucas recientemente habían tenido una gran pelea. Al parecer, Lucas engañó a Vivian con su secretaria durante el embarazo de ella. Cuando Vivian los atrapó en el acto,
Se volvió loca y casi golpeó a la otra mujer hasta matarla. El incidente causó un gran revuelo. Pronto, al igual que en mi vida anterior, una pequeña empresa quebró por estas fechas. Habían desarrollado un nuevo producto biotecnológico, pero carecían tanto de fondos como de experiencia empresarial. Así que querían vender la patente. En mi vida anterior, adquirí la patente de este producto, lo que trajo enormes ganancias a mi empresa. También fue a partir de ese punto que la empresa de Lucas y la mía se expandieron significativamente. Este asunto había hecho que Vivian estuviera celosa durante mucho tiempo, y ahora lo sabía todo. Vivian jamás dejaría escapar esta oportunidad. Sin embargo, yo me senté tranquilamente en mi oficina, sin hacer nada para detenerla, porque no podía esperar a que ella arrebatara este proyecto. Tal como esperaba, las personas que envié a vigilar a Vivian y a Lucas trajeron noticias. Vivian había instado apasionadamente a Lucas a invertir suficiente dinero, junto con todos sus propios ahorros, para comprar la patente de este producto. Lucas, que no creía ni por un segundo que esta tonta sin cerebro pudiera aportar algo, se negó rotundamente. Vivian se puso ansiosa. Habiendo renacido, sabía perfectamente cuán rentable sería este producto en el futuro. Apretando los dientes, pidió dinero en secreto a su familia a espaldas de Lucas. Al escuchar que había mordido el anzuelo, curvé los labios con satisfacción. Vivian, el verdadero espectáculo apenas estaba comenzando. El día de la licitación competitiva por ese producto, yo también asistí. Lucas llevó a Vivian, mientras que yo fui sola. Cuando Vivian me vio, me miró de arriba abajo y se burló. «Serena, la vida con ese debe ser dura, ¿eh?» Respondí con indiferencia. «Estás pensando demasiado. Julián es maravilloso. Todos los días hace que la cocina prepare todo tipo de platos raros para mí. Aparte de que últimamente actúa de forma misteriosa, quién sabe qué estará tramando, todo ha sido bastante agradable. Después de vivir con él tantos días, me convencí aún más de que Julián no era tan simple como parecía. Últimamente, parecía estar trabajando en algo importante, completamente diferente a los rumores de fuera, que decían que estaba al borde de la muerte, un inválido inútil que no podía lograr nada. Aunque no sabía por qué Julián lo ocultaba deliberadamente al resto de la familia, yo no lo expondría. Vivian me miró con incredulidad. «Un hombre así te dejaría quedarte tranquila en casa», se burló. «Ni hablar, hermana. ¿Te acostaste con él para calmarlo?» «Jaja, debe ser muy duro para ti servir aún». Vivian se rió a carcajadas, con los ojos llenos de desprecio y burla dirigidos hacia mí. Yo conocía sus pensamientos. Vivian nunca podía soportar verme vivir mejor que ella. Lucas frunció el ceño ante las palabras de Vivian. «Vivian, ella es tu hermana». El rostro de Vivian se volvió frío. «¿Qué? Apenas conseguiste una amante, y ahora quieres volver con tu viejo amor». El rostro de Lucas mostró señales de ira, pero de verdad le debía a Vivian por lo de la última vez. Su empresa actual todavía dependía del apoyo de Vivian, así que no le quedó más remedio que aguantar. Con solo mirar la expresión de Lucas, podía adivinar lo que estaba pensando mi esposo egoísta de mi vida pasada. Pero ya no me molestaba en prestarle atención. Después de este asunto, ya no tendría que preocuparme por él. Vivian me sonrió. «Hermana, ¿de verdad creíste que podrías conseguir este producto sin problemas? Déjame decirte que estoy decidida a obtenerlo». La miré con calma. Que cada una confíe en sus propias capacidades. En la subasta, no hubo muchas pujas por este producto. Aunque ciertamente era rentable, había alternativas mejores. En ese momento, pocos podían ver su potencial. Después de que alguien ofreciera 450.000, Vivian subió inmediatamente el precio. 550.000. Con un salto de 100.000, Vivian estaba decidida a ganar. Yo levanté mi paleta con calma. 700.000. Vivian me miró, y un rastro de hostilidad cruzó por sus ojos. 800.000. Para entonces, Lucas ya le había agarrado la mano a Vivian, preguntándole si se había vuelto loca, gastando 800.000 en una patente de producto con rentabilidad incierta.
Su empresa acababa de empezar y tenía muy poco capital líquido. Tomé un sorbo de té. 900.000. Vivien apretó los dientes. 1.000.000. Seguí subiendo la oferta, y al final solo quedábamos nosotras dos compitiendo en la sala. Los demás fruncieron el ceño. ¿Qué estaban haciendo estas dos hermanas por un proyecto tan pequeño? Calculé el límite de Vivien y subí el precio varias veces. Solo cuando Vivien gritó 1,68 millones me detuve por fin. La vi exhalar aliviada en el instante en que me rendí. Ese era su límite, pero no el mío. Después de vaciar los escasos ahorros de Vivien, supe cuándo retirarme. Sin embargo, al salir, parecía que Vivien y Lucas habían tenido una pelea. Vivien insistía en que Lucas confiara en ella, mientras él pensaba que había perdido la cabeza. La familia de Vivien no era precisamente rica, y Lucas provenía de un entorno aún más humilde. ¿Cómo iba a tolerar que ella gastara dinero de esa manera? Cuando terminó la subasta, regresé a casa de muy buen humor. En cuanto entré, vi a Julian sentado en la sala, hablando con severidad por teléfono. Mis movimientos fueron silenciosos y no se dio cuenta de mí. Investiga. Averigua todos los activos en el extranjero de Messen. Esta vez no le dejaré ningún margen para maniobrar. La voz del hombre era despiadada, completamente distinta al tono suave que solía usar cuando hablaba conmigo. Vi a Julian apretar con fuerza el reloj que tenía en la mano antes de lanzarlo violentamente. La costosa pieza se hizo añicos al instante. Sobresaltada por el estallido repentino, me quedé paralizada. Solo entonces Julian notó mi regreso. Cuando su mirada se posó en mí, la ferocidad en sus ojos aún no se había disipado. En la tenue luz de la sala, parecía un demonio enviado desde el infierno. En ese momento, por fin entendí por qué Vivien había llorado y suplicado dejar a Julian en su vida anterior. Sin embargo, cuando me acerqué, la violencia en los ojos de Julian se transformó poco a poco en pánico. ¿Ya has vuelto? ¿Cuándo regresaste? Solo se me cayó el reloj por accidente. ¿Estás bien? ¿No te alcanzó ningún fragmento? Hizo ademán de tomarme la mano para revisarla. Pero antes de que pudiera reaccionar a lo que acababa de presenciar, instintivamente di un paso atrás. Mi expresión era compleja mientras lo miraba en silencio, dejando claro que lo había visto todo. No sabía qué iba a pasar después. De repente, Julian comenzó a toser violentamente. Su rostro pálido fue enrojeciendo poco a poco por los espasmos. Serena, cough. Me siento fatal, dijo con voz lastimera, y sus ojos de flor de durazno se llenaron de niebla. Estoy enfermo. Me está dando un ataque. Solo entonces reaccioné y corrí a la cocina a traerle agua. Después de beber medio vaso de agua caliente, la respiración de Julian se estabilizó gradualmente y él se recostó lentamente en mis brazos. Lo escuchaste todo, ¿verdad, Serena? Puedo explicarlo. No es lo que piensas. Me quedé atónita por un momento, con los brazos rodeando débilmente su cintura, preguntándome cuándo nos habíamos vuelto tan íntimos. Pero al instante siguiente, la voz cautelosa de Julian me devolvió a la realidad. Mason es mi hermano, pero en realidad es mi medio hermano, un hijo ilegítimo que mi padre dejó en sus primeros años. Nadie fuera lo sabe, explicó. Sospecho que mi accidente de coche de entonces estuvo relacionado con él. Después de investigar durante mucho tiempo, confirmé que efectivamente fue obra suya. Sabes, Serena. No puedo aceptarlo. No puedo perdonarlo. Le acaricié suavemente la cabeza con una mano y lo consolé. No necesitas explicármelo. Nunca has interferido mucho en mi carrera, y yo tampoco voy a entrometerme en tus asuntos. No te preocupes. Si a mí me hicieran daño así, tampoco la perdonaría. Al pensar en Vivien, un destello frío cruzó por mis ojos. Al mismo tiempo, sentí una comprensión más profunda hacia Julian en mis brazos, junto con una vaga sensación de sufrimiento compartido. No, no sabes lo que más odio. Julian negó con la cabeza. De repente frunció el ceño, con una expresión de dolor. Al notar que algo no estaba bien, le pregunté rápidamente qué pasaba. Julian jadeó y me apartó.
No es nada. Estoy bien. Pero Julian no parecía estar bien en absoluto. Frunciendo el ceño, me agaché para encontrar su mirada, pero Julian evitó desesperadamente mis ojos. Me enfadé un poco. Julian. Solo cuando oyó mi enfado levantó la cabeza en silencio, con los ojos suplicantes. Yo. Solo me duele la cabeza. No es nada, solo un episodio. Al ver su mirada cautelosa, sentí oleadas de dolor en el corazón. En el fondo de los ojos de Julian podía ver su apego hacia mí, mal disimulado. La verdad es que ni siquiera lo ocultaba bien. Según lo que contó Vivian, Julian no era ningún santo, y desde luego no la trataba con esa actitud. ¿Pero por qué todo era tan diferente en esta vida? No solo Julian asistió al banquete de compromiso, sino que además fue inesperadamente amable conmigo. ¿Nos hemos visto antes? ¿O existe alguna conexión entre nosotros que desconozco? Fruncí el ceño, esforzándome por recordar, pero realmente no podía pensar en ningún encuentro pasado con Julian. Sinceramente, si alguna vez hubiera conocido a alguien tan deslumbrantemente talentoso como él, no lo habría olvidado. Julian evitó mi mirada y dijo, y no, claro que no. ¿No nos conocimos por primera vez en el banquete de compromiso? Tú lo sabes. Yo seguía dudando, pero Julian apretó los labios, sin intención de revelar nada. Suspiré. Exhalé, y con mis dedos masajeé suavemente las sienes de Julian. De verdad no sé qué hacer contigo. Julian bajó los ojos sin decir nada, simplemente rodeó mi cintura con los brazos y enterró la cabeza en mi pecho. Poco después de que Vivian consiguiera el producto de aquella empresa biotecnológica, ocurrió algo. Los cambios en las políticas nacionales y los escándalos relacionados con productos similares crearon un vacío temporal en la industria. La corporación Lucas, que poseía la patente de este nuevo producto, aprovechó de inmediato la oportunidad y aumentó la producción a gran escala. Cuando regresé a casa de mis padres esta semana, me encontré casualmente con Vivian. Con un maquillaje impecable y una expresión radiante, estaba junto a Lucas, acariciándose el vientre. Mientras tanto, Lucas estaba negociando con mi tío, el padre de Vivian. Ya has visto el potencial de este producto con tus propios ojos. Creo que con tu inversión, el futuro de la empresa será aún más brillante. Vivian también levantó las cejas. Sí, papá. Date prisa y saca todo el dinero de nuestra familia. Invirtamos todos nuestros activos líquidos en esto. Tosí 2 veces y me acerqué a ellos. Vivian me miró con desconfianza. ¿Qué? Escucha, Serena. Esta patente es mía. Ni se te ocurra. No dejaré que tu familia se aproveche de esto. Mi tío también sabía que el proyecto de su hija menor ahora era muy rentable y me sonrió. Serena, en principio, todos somos familia y debería incluirte. Pero como te casaste con Julian, seguramente no te interesarán ganancias tan pequeñas. Vivian puso los ojos en blanco de forma exagerada. Ya basta, papá. Puede que el abuelo me favorezca, pero le entregó todos los negocios familiares a mi tío para que los administrara. ¿Por qué sigues preocupándote por ellos? Al escuchar sus palabras, el abuelo ya no pudo seguir sentado. Eres una tonta sin sentido. Se llevó la mano al pecho, incapaz de comprender cómo su nieta más querida podía ser tan insensata. Él conocía bien a su hijo, el padre de Vivian nunca había sido capaz de gestionar el negocio familiar. Aunque había confiado la mayor parte del patrimonio a su hijo menor, nunca había recortado la parte del hijo mayor. Incluso había sido aún más indulgente con su nieta menor. Cuando Vivian dijo que quería casarse con Julian, él canceló de inmediato el compromiso de su nieta mayor. Y cuando Vivian cambió de opinión y se negó a casarse, aunque molesto, aún así se arriesgó a defender a Julian para anular el compromiso por ella. ¿Quién habría imaginado que ahora, al ver una ganancia tan insignificante, Vivian se daría la vuelta sin pensarlo 2 veces? Viejo tonto, fingiendo ser justo cuando siempre has favorecido a Serena. Los ojos de Vivian ardían de resentimiento. Su mente se llenó de recuerdos de la desesperación que sintió en su vida anterior cuando el abuelo la echó de casa. Pero yo conocía la verdad de aquel entonces. Después de expulsar a Vivian,
El abuelo había temblado mientras sacaba la libreta de ahorros y las tarjetas bancarias de la familia. Me dijo, Vivien ha sido malcriada desde pequeña. Incluso después de darle una lección recientemente, todavía no aprende. Olvídalo. Toma los ahorros de jubilación de este viejo y dáselos. Dile que se divorcie de ese jugador lo antes posible. Después de ese día, Vivien se puso en contacto conmigo, diciendo que quería hablar. Llevé mi tarjeta bancaria, planeando darle el dinero cuando nos viéramos. Pero nunca imaginé que, antes de poder siquiera entrar, Vivien ya había orquestado mi secuestro. Observé la escena de la discusión entre el abuelo y la nieta con indiferencia, mi rostro inexpresivo. Por instigación de Vivien, toda su familia se había mudado fuera de la casa, como si cortaran lazos con el hogar. Había invertido todo su dinero en este proyecto. Por mis subordinados, supe que Lucas en realidad quería reservar algunos fondos para emergencias. Carol Vivien fue a sus espaldas y no solo invirtió esos fondos, sino que además pidió préstamos en secreto. Luego esperó con ansias que su dinero se duplicara, porque sabía que en nuestra vida pasada yo, su hermana mayor, había triplicado mi inversión gracias a este mismo proyecto. Así que lo apostó todo, invirtiendo todo el dinero que pudo. Lo que no sabía era que este producto ocultaba un enorme riesgo tras su fachada. La verdad era que la patente del producto no pertenecía por completo a esa empresa biotecnológica. El dueño de la empresa ya había huido al extranjero después de que terminara la subasta. En mi vida anterior, me di cuenta de esto antes de que comenzara la producción en masa. Mediante averiguaciones privadas con las partes relevantes, aseguré la propiedad completa de todos los derechos de patente. También supe que este producto tenía ciertos riesgos. Así que contraté al equipo original de I+D para que trabajara día y noche corrigiendo las vulnerabilidades. Eso evitó con éxito posibles desastres. Mientras tanto, Lucas estaba completamente inmerso en la alegría del éxito, y Vivien, confiada en sus recuerdos de la vida pasada, creía que nada podía salir mal. Las consecuencias pronto aparecieron. Apenas el primer lote de productos de la producción en masa de Lucas salió al mercado, un grupo de personas demandó a Lucas y a Vivien ante los tribunales. La patente del producto había sido desarrollada conjuntamente con la empresa biotecnológica, pero fue vendida sin autorización. Las investigaciones revelaron que el 90% de los derechos de la patente debían pertenecer a los demandantes. La transacción entre la empresa biotecnológica y la pareja de Vivien no fue reconocida legalmente. El primer grupo de socios que compró los productos de Lucas también presentó quejas furiosas una tras otra. Todos los reactivos producidos con esta materia prima parecían completamente normales al principio. Sin embargo, tras un tiempo, cada lote mostró reacciones anormales y se volvió inutilizable. La corporación Lucas no verificó adecuadamente el rendimiento de los productos antes de distribuirlos. Estas empresas habían estado buscando alternativas con urgencia, solo para descubrir que el aparentemente confiable Lucas las había engañado por completo. Más partes se unieron para presentar demandas contra Lucas y Vivien. La producción y las ventas fueron detenidas por la fuerza, pero Lucas ya había invertido todo su capital. Además, habían acumulado enormes cantidades de materia prima en sus fábricas. Bajo una presión creciente, Lucas buscó a los verdaderos titulares de la patente con la intención de negociar mejoras en colaboración. Pero esas partes rechazaron firmemente a Lucas. Por supuesto, no aceptarían. Yo los había contactado mucho antes. Estas personas conocían mis métodos implacables y el respaldo de Julian, por lo que no estaban dispuestas a arriesgarse a ofenderme. Además, las condiciones que yo podía ofrecer eran infinitamente mejores que cualquier cosa que el lado de Vivien pudiera proponer. Al ver a Vivien y a Lucas correr desesperados de un lado a otro, curvé lentamente los labios. En realidad, aplastar por completo la miserable empresa de Vivien y Lucas habría sido facilísimo para mí. Pero prefería mucho más ver a Vivien cosechar lo que había sembrado, dejando que su arrogancia y maldad se convirtieran en las mismas herramientas que la arrastraran al infierno. En otro banquete de negocios, sostuve una copa de vino tinto, sonriendo levemente mientras me mezclaba con los invitados. De repente, aparecieron Vivien, con los ojos inyectados en sangre, y Lucas, visiblemente agotado. Los dos buscaban desesperadamente inversores,
esperando conseguir fondos para aliviar la presión creciente. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a meterse en ese lío. Yo sabía que la empresa de Lucas estaba al borde de la bancarrota, y que los acreedores de Vivien ya habían llamado a su puerta. La única razón por la que podían siquiera entrar por esta puerta era el privilegio de ser parientes de la prometida de Julian, mi hermana. Pero Vivien claramente carecía de autoconciencia. En cuanto me vio, se abalanzó hacia mí con los ojos enrojecidos. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Vivien agarró mi cuello y gritó, Serena, víbora, monstruo. Lo sabías todo, ¿no? Pero no me lo dijiste. Solo te quedaste mirando como tu hermana caminaba hacia el fuego. Le sujeté la muñeca y la aparté de un golpe. ¿Qué hermana? Soy hija única. No tengo una hermana como tú. Vivien ya estaba histérica. ¿Por qué? ¿Por qué tú has vivido una buena vida durante toda una vida y ahora te niegas a dejarme tenerla en esta? Todos a su alrededor pensaban que estaba loca, pero solo yo entendía el significado de sus palabras. Entrecerré los ojos ligeramente y sonreí. ¿Cómo que no? Vivien, ¿acaso no lograste robarme a Lucas? ¿Decepcionada porque no conseguiste la vida que querías? Pero, ¿alguna vez has considerado que tu caída no tiene nada que ver con a quien elegiste, sino simplemente porque? Abrí ligeramente los labios. Tú eres tú y yo soy yo. Los ojos de Vivien se enrojecieron mientras levantaba la mano para abofetearme. Antes de que pudiera reaccionar, una mano se extendió desde un lado. Julian estaba allí, con su traje a medida, su mirada heladamente fría. Pero lo que hizo que mis ojos se abrieran de par en par no fue eso. Fue el hecho de que Julian no estaba en una silla de ruedas. Estaba de pie. ¿Se le habían curado las piernas? Julian apartó de un manotazo la mano de Vivien y dijo con frialdad, «Lárgate». Yo agarré la mano de Julian de golpe, con la voz ardiendo de alegría. ¿Tus piernas? ¿Se han curado? Julian pareció un poco avergonzado. Sí, el tratamiento fue exitoso, aunque todavía no me he recuperado del todo. Ya puedo caminar sin la silla de ruedas. Cuando me dijo hace algún tiempo que iba a ir al extranjero para tratarse, no tenía muchas esperanzas, porque en nuestra vida anterior no había oído ninguna noticia sobre la recuperación de Julian en este momento. Inesperadamente, ese especialista realmente logró curarle las piernas. Parece que, por algún giro del destino, lo que cambió no fue solo mi destino, sino también el de Julian. Yo estaba genuinamente feliz por Julian desde el fondo de mi corazón, por el momento, no tenía ganas de ocuparme de Vivien y los demás. En ese momento, Lucas se acercó desde un lado con una expresión indescriptible. Serena, lo siento. Sus ojos estaban llenos de súplica. Tuvimos más de un año de sentimientos entre nosotros. No puedes simplemente verme así. ¿Me amaste alguna vez, no? Lo miré fríamente. De repente, Julian bloqueó mi vista, frunciendo el ceño. Me tomó de la mano. Señor Lucas, ¿qué es exactamente lo que quiere decirle a mi prometida? Lucas se puso mortalmente pálido al recordar que él fue el primero en engañar y dejar embarazada a Vivien con su hijo. Cuanto más lo pensaba, más se retorcía su expresión de vergüenza. Todo era culpa de Vivien, esa idiota que lo había arrastrado a este desastre. Con una mirada apagada hacia Vivien, Lucas se dio la vuelta y se marchó, dejándola atrás sin siquiera mirarla otra vez. Al ver que Lucas se iba, Vivien entró en pánico por un momento, pero entonces su mirada se dirigió hacia mí, su rostro retorciéndose de resentimiento. Soltó unas risas histéricas y me señaló con burla. Serena, no creas que puedes sentirte orgullosa solo porque me ves así. ¿Sabes por qué rechacé a Julian? Con una sonrisa cruel, Vivien reveló un secreto ante la multitud. Es un loco, un psicópata, del tipo que se muere sin sus medicinas. Serena, si te casas con él, tarde o temprano te matará en uno de sus ataques. Nunca tendrás una vida tranquila. Te lo mereces. Después de exponer el secreto de Julian frente a todos, Vivien persiguió a Lucas con arrogancia. Mientras tanto,
Los invitados en el salón lanzaron miradas sutiles y persistentes hacia Julian. ¿Es cierto? Nunca había oído hablar de esto. El señor Julian siempre pareció un poco frágil, pero por lo demás normal. TSK. ¿Quién lo habría imaginado? Las expresiones de la multitud iban desde la sospecha hasta el asco y la lástima. Solo yo sabía que probablemente era verdad, porque las manos de Julian estaban heladas ahora, y cuando lo miré, sus ojos estaban llenos de pánico. Su agarre en mi mano se aflojó, deslizándose poco a poco en desesperación. Apreté los labios y, en su lugar, sujeté firmemente su muñeca. Vámonos. Salgamos de este lugar. Le hice una señal y lo conduje fuera. Julian mantuvo la mirada baja todo el tiempo, sin atreverse a mirarme, ni responder en absoluto. Cuando llegamos a casa, encendí las luces e hice que Julian se sentara en el sofá. Traje un vaso de agua tibia desde la cocina y lo coloqué suavemente frente a él. Dime, ¿desde cuándo pasa esto? Desde que era muy joven, respondió Julian en voz baja, todavía con la cabeza agachada. ¿Has tomado la medicina? ¿Funciona? Continué preguntando. Sí, hay un medicamento especial. El efecto secundario son solo dolores de cabeza. Fruncí el ceño, recordando a Julian sufriendo aquel día. Permanecí en silencio durante mucho tiempo, mirando a la persona frente a mí. Julian, al no escuchar ninguna pregunta más por mi parte, me miró con ansiedad y agarró el borde de mi ropa. No se atrevió a volver a tomar mi mano. Mi condición es muy controlable, suplicó Julian en voz baja. Por favor, no me abandones. Ya estoy recibiendo tratamiento activamente. Voy a mejorar. Yo todavía no dije ni una palabra. Julian me miró a los ojos, y la esperanza en su expresión fue desapareciendo poco a poco, hasta que finalmente pregunté, Julian, ¿eres realmente tú? En mi memoria, la imagen de aquel niño frágil con bata de hospital se volvió cada vez más clara. Fue durante mis años de secundaria cuando a menudo me encontraba con el pequeño cerca de mi casa. En aquel entonces, mi familia no estaba tan acomodada como ahora y vivíamos en las afueras, al lado de un centro de tratamiento de salud mental infantil. Muchos niños con problemas psicológicos desde pequeños vivían allí. Un día, mientras pasaba por allí, vi al niño agachado en silencio junto a la entrada. Me acerqué y le pregunté, ¿por qué estás aquí tú solo? El niño levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Extraño a mi mamá y a mi papá. ¿Dónde están?, respondió. Papá ahora tiene un nuevo hijo. Mamá peleó con él y desapareció en algún lugar. Al escucharlo, pensé que sus padres se habían divorciado. Su padre se había vuelto a casar con una madrastra y había tenido nuevos hijos. Así que abandonaron a este pequeño con problemas mentales aquí para que se las arreglara solo. Me dolió el corazón mientras le acariciaba la cabeza y sacaba un caramelo. Toma, un caramelo para ti. Mi casa está justo por allí. A partir de ahora, vendré a buscarte para jugar después de la escuela. Desde ese día, cada tarde él se paraba en la puerta, viéndome regresar desde lejos. Me saludaba con fuerza. Julian se convirtió en un amigo especial durante mis años de secundaria. Hasta que un día, cuando fui a buscarlo, el personal del centro dijo que su familia se lo había llevado. Poco después, mi familia también se mudó, y nunca volví a verlo. Jamás habría imaginado que aquel pequeño Julian de entonces era en realidad el mismo Julian de hoy. Había pasado demasiado tiempo y no pude conectar a los dos al principio. No fue hasta hoy, cuando Vivian reveló públicamente el secreto de Julian y su expresión cambió, que finalmente vi la sombra de aquel chico frágil e indefenso en este joven apuesto. Soy yo. Julian levantó la mirada con los ojos enrojecidos. Lo siento. No quise irme sin despedirme en aquel entonces. Solo entonces Julian me contó sobre sus experiencias a lo largo de los años. Después de ser diagnosticado con problemas mentales de niño, su padre quedó profundamente decepcionado. No mucho después, el señor Go trajo a casa a un niño de afuera, 2 años mayor que Julian. Cuando la madre de Julian vio esa escena, lo entendió todo de inmediato. Tuvo una gran pelea con el señor Go y se fue al extranjero.
pero no se divorciaron. Su matrimonio no era algo que pudiera decidirse por preferencias personales. Después de que su madre se fue, Julian fue enviado a un centro psiquiátrico infantil. Oficialmente era para tratamiento, pero cualquiera podía ver que se había convertido en el hijo descartado de la familia. A una edad tan temprana, Julian aprendió sobre la crueldad de sus padres y lo que se sentía ser abandonado. En el centro, fingía ser alegre y optimista todos los días. Poco a poco, llegaron noticias a su madre de que se estaba recuperando bien. Julian consiguió lo que quería. Se lo llevaron e incluso logró estudiar en el extranjero. Pero nunca tuvo la oportunidad de despedirse de su hermana. Cuando Julian regresó al país por primera vez, no tenía intención de vengarse de Mason y su madre. Solo quería recuperar lo que le pertenecía por derecho, su identidad como heredero legítimo de la familia. Pero Mason no tenía intención de dejarlo pasar. En cambio, orquestó en secreto un accidente automovilístico, con la intención de silenciar a Julian para siempre. Inesperadamente, Julian tuvo suerte, no murió, solo perdió una pierna. A lo largo de los años, Julian fingió estar enfermo en la superficie, aparentando ser demasiado débil para entrar en la empresa. En realidad, estaba expandiendo gradualmente su influencia, preparándose para darle un golpe fatal a Mason en el punto más alto de su arrogancia. Mañana por la noche, mi padre organiza un banquete. ¿Te gustaría asistir conmigo y presenciar este momento? Julian me miró, con los ojos llenos de esperanza. Yo sonreí. Por supuesto. Al día siguiente, durante la noche del banquete, un grupo de policías irrumpió en el salón y se llevó a Mason para investigarlo. Antes de eso, él había estado actuando como si fuera el heredero legítimo, mezclándose con todos. Cuando Julian y yo fuimos a la comisaría a testificar, Mason todavía se veía impaciente mientras respondía a las preguntas del oficial. ¿Cuándo puedo volver? ¿Dónde está mi abogado? Oficiales, siempre he sido respetuoso con la ley. No tienen ninguna razón para arrestarme. A menos que alguien haya estado difundiendo falsas acusaciones contra mí. No fue hasta que Julian se plantó frente a él que la expresión indiferente de Mason comenzó a tensarse. Tú. Lo miró incrédulo. Fuiste tú quien me denunció. Julian, has estado actuando muy bien. Julian ni siquiera lo miró. Simplemente puso una gruesa pila de documentos frente a la policía. Estas son pruebas suplementarias, vacíos fiscales en las operaciones comerciales de Mason, proyectos ilegales y otras actividades criminales. Solo entonces miró a Mason. Todas las pruebas son irrefutables. Mason apretó con fuerza los dientes. Maldito seas, Julian. ¿Crees que enviándome lejos todo el grupo caerá en tus manos? Déjame decirte que esta es una victoria pírrica. A ver cómo se lo explicas a la familia. Julian se limpió los dedos con calma. He eliminado un tumor para la familia. Padre y abuelo me agradecerán en lugar de culparme. El rostro de Mason se volvió ceniciento poco a poco. Ahora todas sus fechorías habían salido a la luz. Incluso si algunas cosas no habían sido obra suya, ya eran problemas de la familia desde el principio. Pero ahora, al poner en la balanza al hijo bastardo frente a los intereses mayores del grupo, cualquier persona racional sabría a quién elegir. Mason comprendió rápidamente que se había convertido en el peón sacrificado. Entregué las pruebas junto con Julian y salí de la comisaría, ignorando el estallido emocional de Mason mientras golpeaba la mesa detrás de mí. Con el asunto de Julian resuelto por el momento, mis propios asuntos avanzaban sin problemas. Igual que en nuestra vida pasada, Vivian se encontró acorralada con cobradores de deudas en su puerta. Volvió a suplicar a su familia, llorando ante nuestro abuelo. Pero su actitud despiadada anterior, sumada a las acciones de mi tío, habían enfriado por completo su corazón. Aunque todavía valoraba el parentesco como hombre de negocios, sus propios intereses eran lo más importante. Vivian fue expulsada de la casa y, tambaleándose, fue a buscar a Lucas en cuestión de días, solo para recibir papeles de divorcio. Él ya había transferido sus activos restantes al extranjero. Resultó que ese hombre nunca había estado completamente comprometido con Vivian desde el principio.
Vivian cargó con la mayor parte de la responsabilidad y quedó endeudada hasta el cuello, especialmente porque probablemente enfrentaría prisión. En cuanto a mí, estaba más que feliz de darle ese empujón final por el camino que ella misma eligió. En cuanto a Lucas, tampoco lo dejaré ir. Ya se ha elaborado un informe y será presentado a la oficina de impuestos a primera hora de lunes. Irónicamente, la idea la obtuve del propio Julian. Sin embargo, justo cuando todo parecía estabilizarse, últimamente las cosas en casa comenzaron a sentirse un poco extrañas. En concreto, Julian se sonrojaba de repente cada vez que me veía y empezaba a tartamudear. Yo estaba confundida. ¿Desde cuándo Julian desarrolló un tartamudeo? Entonces, una noche después del trabajo, volví a casa y encontré todo el apartamento decorado con un ambiente romántico pero ligeramente cursi. Allí estaba el hombre, vestido de gala, sosteniendo un anillo, todavía tropezando con sus palabras. Serena, ¿aceptarías mi petición de establecer una relación matrimonial contigo? Solo entonces quedó claro el extraño comportamiento reciente de Julian. Había estado planeando ese gran gesto todo el tiempo. No sabía si reír o llorar. Tonto. ¿Acaso no acepté esto hace mucho tiempo? Un año después, me casé con Julian. Durante nuestra luna de miel, casualmente presenciamos cómo la policía reprimía un caso de robos en serie. El cabecilla de los criminales no era